de empresas. Bueno, la estructura que vamos a seguir es la de una investigación convencional, o sea, vamos a ver la parte del problema, la justificación, los objetivos, principales referentes teóricos y metodológicos y los principales resultados. Cabe anotar que todavía nos encontramos, digamos, hay un objetivo específico pendiente en este estudio y aspiramos a concluirlo a través de una tesis de maestría que digamos, trata de la misma temática de cómo las emisiones vehiculares pueden generar de alguna manera impactos en la salud. Bueno, primero que todo, ustedes ya conocen o saben que el problema actual en el mundo es el tema de calentamiento global. El calentamiento global, ahí como ustedes lo observan en la gráfica, podemos decir que es el aumento gradual de la temperatura promedio del planeta, que en los últimos años, por las actividades de producción y de consumo de actividad humana, ha generado un aumento en 0.8 grados Celsius. Como ustedes observan en la gráfica, vemos en el eje horizontal, digamos, los años, el tiempo, y vemos en la escala vertical, en el eje de la Y, vemos las emisiones, las partes por millón del gas carbónico, que decimos que es el principal gas de efecto invernadero. Observamos, si ustedes observan en la gráfica, desde 1900 al 2000, es decir, nuestro tiempo, allí es donde se ha generado, digámoslo así, el impacto más relevante y que nos tiene ahora bajo la problemática de cambio climático. Todo ello por actividad tanto de producción y de consumo. Es decir, esto es un problema global que se ha dado porque de manera localizada en países en países industrializados o en vía de desarrollo, estamos aportándole a ese calentamiento global. Bueno, las fuentes entonces del problema, digámoslo así, ¿qué es lo que está generando esos gases de efecto invernadero? Pues en esencia ustedes lo ven allí en el gráfico, ¿cierto? Es el tema de industria, es el tema de fuentes vehiculares, es el tema de explotación petrolera y en esencia la combustión de combustible fósil, de origen fósil. Se le atribuye el 58%, digamos, de las emisiones que son medidas en gas carbónico, son los que han generado ese incremento de la temperatura del planeta, esa contaminación. Fíjense que las ciudades nosotros estamos susceptibles a este tipo de contaminantes. Ahí observamos algunos. Los compuestos orgánicos volátiles, el óxido de azufre, óxido de nitrógeno y pues material particulado en general. ¿Ello qué ha ocasionado? Entonces, afecta la salud humana, ¿no? Esto no, digamos, no es un secreto para nadie, ya hay estudios científicos que así lo evidencian. En ese estudio lo que pretendemos es, de manera exploratoria, hacer un acercamiento de cómo las personas, y en particular los ciudadanos aquí en Florencia, empezamos ya a valorar ese daño ambiental en la atmósfera, perdón, pero traducido en costos que se asocian por los daños a la salud. Y para restringir aún más el estudio, nos vamos a referir solamente a enfermedades de tipo respiratorio, no de tipo crónico, sino a las infecciones respiratorias agudas y al resfriado común o a la gripe, que la conocen como rinofaringitis. Bueno, entonces el problema, por delimitarlo de alguna manera, aquí en nuestra región, según los estudios de Corpo Amazonia, que es nuestra autoridad ambiental, hay unos monitoreos que se realizan en todas las ciudades. En Florencia, el último que tuvo que haber realizado la Corporación Autónoma Regional fue en el 2011. Allí la conclusión grande frente al tema de contaminación atmosférica es que aquí en Florencia todavía no tenemos una contaminación atmosférica por la cual preocuparnos.
Bueno, primero porque no tenemos, digamos, gran cantidad de empresas o industrias que emitan, afortunadamente, que no emiten, digamos, material particulado, digamos, en mayor magnitud. Pero si nosotros observamos en el diario vivir, ya a nivel de, digamos, del centro urbano, observamos congestión por el parque automotor. Es decir, la ciudad, su infraestructura ya se quedó pequeña frente a las demandas de los vehículos. Y pues en la ciudad, a pesar de que no tenemos, o gracias a que no tenemos todavía un aire contaminado, si nosotros no le ponemos cuidado a este tema, pues vamos a estar susceptibles a que empecemos a contaminar si no tomamos, digamos, las medidas adecuadas a nivel de política de organización urbana. Entonces, allí en el problema decimos, bueno, hay un calentamiento global, hay unos impactos al ambiente en materia de la salud, por ejemplo, de vías respiratorias, ojos, pero vale la pena entonces, alrededor de estos planteamientos, preguntarnos si, por ejemplo, a pesar de que no es el gran nivel de contaminación que experimentan ciudades industrializadas, pero sí nos podemos empezar a preguntar, ¿será que la generación que se está generando por flujo vehicular o sencillamente por cualquier otro tipo de material o por el mismo calentamiento global, digámoslo así, por los mismos fenómenos, ¿será que sí está generando un impacto en la salud de los florencianos? O sea, vale la pena indagar alrededor de ello. También entonces uno podría pensar, bueno, ¿y cuánto le cuesta a una persona enfermarse? O sea, cuando uno le da una gripa muy fuerte, que uno no puede ir a trabajar, no puede estudiar, deja de producir, ¿cuánto le vale eso al florenciano? ¿No? Estamos hablando de nuestro contexto. También entonces es necesario verificar, si pudiéramos cuantificar el valor de ese daño en términos económicos, es decir, el costo de oportunidad del tiempo de enfermarnos, ¿cuál sería ese daño? En economía a eso le llamamos entonces valor del daño marginal en la salud. Y pues digamos que el centro de este estudio es tratar de evidenciar, este último planteamiento no estamos apenas en desarrollo de él, es cómo hacemos para comprobar que definitivamente hay una relación entre la tasa de morbilidad o de enfermedad y el crecimiento del parque automotor, viéndolo como generador de gases de efecto invernadero. Acá yo había pasado unas tablitas. Resulta que el parque automotor de Florencia ya está. Tenemos un problema grande de información en Florencia, y que, bueno, y no solo en Florencia, en toda Colombia. No se saben cuántos vehículos transitan en la ciudad. Es decir, hay unos estimados, unas aproximaciones, pero no hay una regulación concreta de cuántos automóviles por lo menos resiste la malla vial, o por lo menos a partir de qué cantidad empezaría a generar un impacto en la salud. Entonces, traje a colación estas dos tablas, donde un estudio de Herrera en el 2012 dice que en Florencia, hay 31.401 vehículos, pero en otro estudio y en otros datos de la Secretaría de Tránsito y Transporte nos dice que en abril hay 27.508. Es decir, tenemos casi una diferencia de 5.000 vehículos que si uno los piensa en el aporte de cada uno de ellos en la demanda de combustible y con ello, entonces la generación de gas carbónico, de CO2, entonces ¿cuál puede ser la contribución o esa huella, digámoslo así, esa huella de carbono de nuestro fluido vehicular? El estudio se justifica porque va a generar datos o por lo menos algunos aportes tanto metodológicos como unas pautas para pensar en cómo regular las actividades de producción y consumo. En este caso, cómo regular de pronto el fluido vehicular, si es que logramos corroborar que hay una relación, un impacto en la salud de los florencianos, y brindar las herramientas y la información para pensar en cómo el gobierno puede, a través de instrumentos, llámese de tipo económico,
como es el caso de las tasas, los impuestos, de pronto hasta los subsidios, o si la regulación debe darse a través de mecanismos de comando y control, o sea, se refiere uno a estándares, por ejemplo, de estándares como permisos para emisión, o por ejemplo, pensar en medidas tipo pico y placa, ¿sí? Que son están como muy de moda en Colombia, que desafortunadamente ya han perdido el efecto por el cual fueron generadas las medidas de política. Es decir, esa es la contribución que pretendemos con el estudio. Bueno, el objetivo general, el que ya desarrollamos, es estimar el valor marginal del daño por las enfermedades respiratorias. Ya dijimos que reducimos ese universo de enfermedades que pueden haber, lo reducimos a 2, que son las infecciones respiratorias agudas y la gripe común. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hallar el valor del daño desde la perspectiva de la persona, ¿no? Del habitante, del florenciano? Esto en materia económica nos dice que es una buena aproximación, con fundamento teórico y metodológico, a los llamados impuestos verdes. Los objetivos específicos, entonces, primero, habrá que observar la tendencia entre la tasa de morbilidad y el incremento del parque automotor. Ese es el objetivo que en este momento está en desarrollo, porque no hemos conseguido concretamente la información o hay mucha desinformación y se hace necesario también tener la tecnología para en diferentes puntos de la ciudad medir, por ejemplo, las emisiones de CO2 en ciertas horas del día, que es donde se produce la congestión y el embotellamiento. El segundo objetivo específico es comprobar la relación entre el nivel de exposición en del aire contaminado y el estatus de salud. Llamamos estatus de salud a una escala de Likert donde al encuestado se le preguntó que valorara su salud desde mala, muy mala, mala, regular, aceptable, buena, muy buena. O sea, de una forma, digamos, desde la percepción del consumidor o del ciudadano normal. Con ello, hallamos entonces la curva de la demanda de las actividades con las cuales las personas enfrentan la enfermedad. Muchos de nosotros solo vamos al médico o nos cuidamos cuando ya estamos enfermos. Otros, por el contrario, previenen la enfermedad. Entonces es necesario ver esas demandas de esas actividades. Y finalmente, con los 3 objetivos anteriores, nos va a permitir entonces hallar el valor del daño marginal a través de una metodología de valoración económica que ya les voy a exponer. Para lograr entonces decir que el valor del daño marginal, en este caso cómo la contaminación atmosférica impacta en la salud, nos fundamentamos en la economía ambiental. La economía ambiental es una rama de la economía que se encarga de estudiar la importancia que tienen los recursos naturales y ambientales en las actividades económicas, es decir, en la producción y en el consumo. Además de estudiar esa importancia, tiene un objetivo fundamental que es evidenciar los impactos. Primero es la importancia de los recursos naturales y servicios ambientales en la economía y al revés, cómo la economía impacta entonces al ambiente y cuantificar esos impactos. Para ello entonces se fundamenta en la valoración económica ambiental que hace referencia a un conjunto de herramientas, de metodologías apoyadas en la econometría para medir fenómenos socioeconómicos de forma que nos permita obtener una medida monetaria, nos diga enfermarse vale tanto en términos económicos. Y la finalidad de la economía ambiental es brindar o proporcionar información para generar política ambiental. La política ambiental no es más que la forma de regular las actividades de producción y de consumo para buscar un nivel de contaminación óptimo. Todas las actividades van a generar contaminación, es decir, la contaminación es inherente a la naturaleza de cualquier sistema. Por lo tanto, es necesario por lo menos llegar a un nivel de contaminación donde le garanticemos
a los ecosistemas, que no vayan a perder el equilibrio, digamos, o su resiliencia, la capacidad que tienen para regenerar ya sea el recurso o los servicios del cual se encarguen los ecosistemas. Ese es como el fondo de la revisión teórica que tenemos para hacer el estudio. Todo ello entonces se refiere al tema de externalidades. Una externalidad es el impacto que genera ya sea un productor o un consumidor en otro y que le genera unos costos. Si le genera un daño, le genera unos costos adicionales, como también puede ser una externalidad positiva, puede generarle beneficios. Pero en el caso de la contaminación es una externalidad negativa que le genera unos sobrecostos a las personas o a otras empresas. Por ejemplo, si una empresa contamina el aire, o digamos nosotros, digámoslo así, cuando compramos un vehículo estamos contaminando el aire, pues cuando la persona se enferma, decimos que es una externalidad porque esa persona incurre en unos costos por medicamentos, por visitas al médico, por transporte, porque ese día no puede ir a trabajar, es decir, la pérdida de bienestar de enfermarse. En ese sentido, la economía nos dice que el gobierno puede utilizar varios mecanismos para regular esas actividades. Entre ellos está el tema de impuestos, está el tema de cargos por emisiones y permisos negociables. Cuando hablamos de impuesto verde, generalmente los impuestos tienen solamente un fin recaudatorio, pero cuando hablamos de impuesto verde, se supone que esos recaudos se deberán nuevamente reinvertir en acciones que ayuden a complementar la disminución de los contaminantes. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es el nivel de contaminación óptimo o al que se debe llegar teóricamente para que podamos hablar de una producción o un consumo sostenible? La teoría, sigo contando el fundamento teórico, espera que es que esto no. Nos dice que las empresas incurren en costos cuando producen. Podemos decir que la curva de costos de la empresa o de las empresas es esa línea azul, esa curva azul que ustedes observan, es el costo marginal de producción. Y cuando hay externalidades, es decir, cuando esa empresa genera daños a otros, se crean otros costos sobre las personas o sobre las demás empresas. Esos sobrecostos se llaman costos externos o son las mismas externalidades. De forma que si las empresas o los consumidores nos hiciéramos cargos o pagáramos el mismo daño que generamos, realmente la curva entonces de costo marginal social, que es la que está en rojo, esa debería ser la curva de producción de las empresas que tengan un papel sostenible para la comunidad. De forma que la diferencia entre A y B, que ustedes observan en la gráfica, ese sería el punto hasta donde deberían contaminar las empresas y con ello internalizamos los daños o los sobrecostos generados por la actividad contaminante. Ese punto E, ese es el punto al que deberíamos llegar de contaminación, en teoría. ¿Qué significa esa distancia entre B y A? Nos dice, ese es el famoso impuesto pigouviano en los mecanismos de regulación ambiental. Observen que la distancia entonces entre el costo marginal de la empresa y el costo marginal social, es decir, teniendo en cuenta los daños que se causan al ambiente, es una aproximación al valor del impuesto. Eso es lo que queremos nosotros hacer en este estudio, tratar de dar una aproximación metodológica para medir ese posible valor del impuesto. Allí en la zona naranja, ustedes observan, esas serían las pérdidas en la eficiencia de los recursos al no asignarse correctamente el impuesto. Bueno, entonces para hallar ese valor del impuesto, esa diferencia que vimos allí entre A y B, existen unos métodos de valoración, como ya les comentaba al comienzo. Hay métodos directos, hay métodos indirectos. El que utilizamos en este estudio es un método indirecto denominado función de producción de salud, donde parte de la premisa de que los hogares producimos salud, es decir, cada uno de nuestras unidades familiares
¿consumimos salud o queremos tener un estatus de salud? Bueno, voy a saltarme esta. Entonces, para ello realizamos 302 encuestas en los hogares de Florencia, 1, 2 y 3, que son el estrato representativo. Ya les había comentado que restringimos el estudio a 2 tipos de enfermedades respiratorias, infección respiratoria aguda y la gripe o el resfriado común. Y construimos 3 modelos econométricos. El primer modelo se denomina función dosis-respuesta y allí lo que se busca es relacionar. S significa el estatus de salud. Ya les decía, una escala, ¿no? Mala, mala, regular, aceptable, buena, muy buena. Una escala para que la persona diga, le preguntamos a la persona, en el último año, ¿cuántas veces, en el último año, cómo considera fue el estatus de salud en su familia? Y ellos ponían algunos muy malo, muy bueno, según. Y decimos, ¿de qué depende la salud entonces de las familias? Entonces dependen de 3 variables que nos dice la teoría son las más importantes. La primera es el valor de tratamiento. El valor de tratamiento son todos esos costos que están relacionados, los costos que están relacionados cuando ya uno se encuentra enfermo. Entonces, si estoy enferma, me toca ir al médico, para eso hay unos desembolsos por transporte, para eso me toca pagar el copago, debo comprar las medicinas, de pronto no todas me las cubre el POS. BP significa el valor de prevención. Hay personas que antes de enfermarse o cuando ven que hay mucha gente enferma, entonces lo que hacemos es, vamos a comprarnos una vitamina C, voy a tomar muchas botellas de agua, vamos a comprar purificadores, voy a usar tapabocas, ¿sí? Todos los mecanismos de defensa y cuánto nos valen. Y finalmente, el nivel de contaminación. Decimos que es un estudio exploratorio porque el nivel de contaminación debería medirse en términos de CO2. No disponemos de la tecnología, entonces lo que hicimos fue partir de la percepción del ciudadano. A las personas se les preguntó si la exposición al aire contaminado, entendido como malos olores o presencia permanentes o infrecuentes de basuras, les podían estar generando esas enfermedades. Ese es el primer modelo. El segundo modelo fue hallar la curva de demanda para las actividades de prevención. Entonces, ¿de qué depende de que yo realice más actividades de prevención? Lo que decíamos, lavado de manos, tapabocas, muchas veces aislamiento, comprar vitaminas, inyecciones, suplementos, etcétera, todos los tratamientos que podemos tener. Y entonces decimos el número de actividades preventivas versus lo que ellas me cuestan. Y una vez más aparece también la exposición al aire contaminado. Y tenemos un tercer modelo, que es el modelo de los valores de tratamiento. Así como hay demanda para actividades de prevención, hay demanda para actividades de tratamiento. Bueno, lo hacemos aplicando método de mínimos cuadrados, perdón, métodos de máxima verosimilitud a través de un modelo, una forma funcional denominada TOBIT. Lo corremos con un software estadístico para poder obtener la disponibilidad a pagar marginal. Bueno, les voy a como pasar así rapidito los principales resultados que encontramos del estudio.
prefieren la automedicación, se compran unas pastas y observen que el 9% pues acuden a los remedios caseros. Eso es como muy común de nuestra región. La situación en la que invierte dinero. Observen que acá, cuando la persona está enferma, es que va y paga por recuperar su salud, va al médico. Pero hay otras que apenas sienten los síntomas, el 30%, digamos, realiza costos o pagos para recuperar su salud. Los que previenen las enfermedades, solo el 21%. Y después de la enfermedad, el 7% sigue consumiendo algún tipo de medicamentos para cuidarse. Las formas de prevención, entonces, quienes sí previenen la enfermedad, es decir, antes de enfermarse, no esperan enfermarse, sino que. Entonces, observemos que el 12% se realiza chequeos médicos, el 32% realiza tratamientos médicos, por ejemplo, tipo alternativo, homeopáticos u otros, el 50% compra complementos, suplementos vitamínicos, y le preguntamos a ellos, bueno, ¿cuánto le cuesta a usted enfermarse en el año, los desembolsos? Entonces observen que, por ejemplo, un 26% hasta 300.000 pesos, digamos, le invierte a una enfermedad gripal, dado el caso, ¿no? Bueno, ahí observamos los diferentes rangos. Invierte dinero en prevención, bueno, ya dijimos que dijeron que sí, el 64%, el monto de dinero que invierten, voy a pasar. Hábitos de las familias para cuando tienen una enfermedad respiratoria, entonces observen que el 12% usa tapabocas, el 26% lavado de manos constante, 15% uso de pañuelos, el 2% aislamiento, todas las anteriores 17%. Se les preguntó, bueno, se les explicó, si hubiese el proyecto de un impuesto o un proyecto que le garantice a usted calidad en el aire, ¿usted estaría dispuesto a pagar por ese proyecto? Entonces, el 85% dijeron sí, sí nos interesa que haya aire limpio. Se les preguntó también si, dijimos que esto era de percepción, ¿no? Se les dijo, ¿ustedes creen que el aire contaminado está generando problemas respiratorios acá en Florencia? Y observen, entonces el 94% nos está diciendo que sí hay una relación o que sí la observan, ¿no? Esa es la percepción del usuario. Bueno, ya para terminar, entonces, todo este estudio y los modelos econométricos obtenidos, este fue el modelo de dosis y respuesta, el primer modelo, donde este signo negativo nos dice que a mayor cantidad de contaminantes atmosféricos, entonces el estatus de salud disminuye, y pues es lógico. El segundo modelo econométrico, que es el modelo de las demandas de tratamiento, de las actividades defensivas, también nos arroja un coeficiente, aquí es positivo, donde nos indica que a mayor exposición al aire contaminado, pues lógicamente va a aumentar la demanda por actividades preventivas, ¿no? Eso es lógico. Y el modelo final, que es el de las demandas por actividades de tratamiento, también nos da positivo, lo que indica que a mayor aire contaminado, pues va a aumentar la demanda por las actividades, en este caso, de tratamiento. Bueno, con todo ello, lo que hacemos es calcular la disponibilidad a pagar, marginal a pagar por el daño. Y observamos que en el año, esto es un valor muy pequeñito por persona. Si lo podemos valorar económicamente, la persona siente que en el año esa pérdida de productividad le representa 30.42 pesos. O sea, es menos de 50 pesos, pero es una aproximación. Para el costo de las actividades preventivas, la disponibilidad a pagar fue casi de 3 pesos, no es mucho. Y los
de la exposición. Sí, pues hay un reto grande y es que ustedes observan que esos valores de la DAP son muy pequeños. Uno diría, ah, no, pues que 300 pesos yo los pago. Pero lo que realmente, o el trasfondo de la información económica es que si bien es un valor pequeño, el hecho de que exista ese valor quiere decir que ya la calidad ambiental está empezando a escasear. Es decir, el precio de los productos, en este caso de la calidad ambiental, es un indicador de escasez. Anteriormente, hace 100 años nadie hubiera imaginado pagar por una botella de agua porque el agua es gratis. A nosotros lo que nosotros pagamos en la botella del agua es el acceso, el empaque y la pureza. Y entonces, digamos, como lo decía el compañero, la reflexión del estudio es que hay unos indicadores muy pequeños de lo que nosotros estamos dispuestos a pagar, pero entonces esto indica que ya estamos sintiendo los daños de esa problemática y vale la pena buscar los mecanismos necesarios, relación entre academia y gobierno, para ver cómo empezamos a generar una cultura ambiental antes de que inicie un verdadero daño o impacto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la Magister Gianparli Pardo Rosso. Desde Holanda queremos traerle una conferencia del Magister Luis Ángel Hurtado Muñoz. Él es ingeniero eléctrico e ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes, Magister en energías sustentables y actualmente está realizando un doctorado en integración de energías renovables y orgullosamente caqueteño. Nos trae la conferencia Flexibilidad eléctrica en el contexto de las redes eléctricas inteligentes y la integración de fuentes renovables. Entonces, le damos un fuerte aplauso, por favor. Gracias, buenas tardes y pues primero que todo muchas gracias por la invitación a este evento. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar de mi investigación en mi tierra y pues me alegra mucho. Primero que todo pues un poquito de contexto, yo trabajo más en, en la área de ingeniería eléctrica con la integración con la integración de energías renovables en la red eléctrica. Lo que tratamos de ver en el grupo de investigación es cómo incrementar la capacidad de la red eléctrica, porque pues como todo sistema tiene un límite, para poder acomodar todos estos recursos nuevos y todas estas nuevas tecnologías y poder hacerle uso de ellas de una manera eficiente. Pues un poquito de información sobre mi grupo, son 3 áreas de investigación lo que trabajamos. Son redes inteligentes, que es la transición de la red eléctrica hacia una red más eficiente, que integre nuevas tecnologías de generación y consumo. Pulsos eléctricos, que es una nueva forma de aplicación de energía eléctrica para el tratamiento de sustancias. Y compatibilidad electromagnética. Somos un grupo de más o menos 45 personas, trabajamos en el sur de Holanda, dentro de la Universidad de Eindhoven. Bueno, un poquito más de información sobre los recursos renovables. Todo esto empieza con la transformación que la actual red eléctrica está sufriendo de una red eléctrica que es inflexible, unidireccional, en la que la generación eléctrica se lleva de las grandes plantas hacia el usuario a un sistema más bidireccional, en cual las personas se vuelven más activas en la producción eléctrica, pudiendo generar, como ustedes ya sabrán, energía a través de paneles solares, de pequeños molinos eólicos o usando carros eléctricos, por ejemplo, es una nueva forma de consumo. Y pues la red eléctrica no está preparada para eso. Entonces lo que se trata de hacer es cómo integrar estos nuevos recursos, energía solar, energía eólica y estas múltiples formas de energía que son beneficiales para el planeta
en el actual sistema, reduciendo costos y aumentando eficiencia y confiabilidad. Aquí se puede apreciar que el futuro es electricidad. Se espera que en un futuro no muy lejano, y de hecho ya lo estamos viendo, la generación eléctrica sobrepase el consumo. Y esto plantea un nuevo problema, y es que la energía eléctrica no se puede guardar eficientemente, lo cual requiere que el mercado se balancee instantáneamente. Tradicionalmente lo que pasa es que los generadores eléctricos generan la capacidad que el usuario requiere. Cuando miramos que puede haber sobrecapacidades, lo que va a pasar es que la calidad de energía, la calidad de electricidad que nosotros recibimos en nuestros hogares va a disminuir o que se tiene que cortar. Y debido a que mucha de esta nueva generación es generación renovable, nosotros no queremos esto. Queremos es aprovechar la flexibilidad disponible en las casas, en los edificios y en los nuevos sistemas de consumo para poder acomodar una mayor cantidad de energías renovables en nuestro sistema. Esto se puede ver en muchas políticas que han pasado alrededor del mundo. Por ejemplo, en la Unión Europea está la famosa Ley 2020, que pide a los países de la Unión Europea que para el año 2020 tengan un 20% de su energía que provengan de recursos renovables. Eso también se une con la ley de la reducción de 20% de emisiones de CO2, pero la adopción de energía de estos recursos renovables es un proceso que está lleno de barreras, no es un proceso fácil. Más sin embargo, es importante reconocer que los recursos renovables están ahí y que tienen la capacidad de darnos la energía que necesitamos. Si ven la gráfica, la energía solar o el sol provee en un día 10.000 veces más que la energía que consumimos en todo el planeta. Y eso es solo solar. Tenemos eólico también, hidráulico, digamos, en el país. Aún así, la generación eléctrica aún proviene, en su mayoría, de recursos no renovables, de combustibles fósiles. Solo el 22% de nuestra generación en el planeta viene ahora de recursos renovables y eso es incluyendo el agua. La idea es que podamos subir la participación de tecnologías como la solar, la eólica, la biomasa a niveles más altos y reducir la participación de combustibles no renovables. Ok. En un poquito más acerca del caso fotovoltaico, de los paneles solares, no es una tecnología como muchos creen nueva. Es un efecto que se descubrió hace más de 100 años, que fue solo hasta hace más o menos 70 años que se industrializó, o sea, se creó el primer módulo, y más o menos hace 40 años en que se volvió comercial, que se trajo de las aplicaciones aeroespaciales a las aplicaciones terrestres. El problema con la energía solar, como muchos sabrán, es que el sol no está disponible a toda hora. Hay un periodo en el que el sol ilumina, y para nuestro caso es permanente entre 6 y 6. Para los otros países como Europa varía durante el año, es más o menos, depende de la estación. Y más aún, aunque uno crea que el sol es más o menos constante, como pueden ver la gráfica, cuando uno mira solo un sitio de generación solar, la cantidad de ruido o la variación del sol es muy alta y pues es por el paso de nubes o muchos fenómenos meteorológicos que pueden afectar la generación eléctrica. Aquí quiero mostrar un poco que efectivamente la participación de energías renovables está creciendo. Por ejemplo, en los últimos años la tasa de crecimiento de la energía solar en Europa ha sido de alrededor del 20%. Siendo sorprendentemente un país como Alemania, que no tiene tanto sol disponible, uno de los países que lidera el mercado. En la gráfica ¿qué es esto? La derecha, pueden ver
la participación por país de las diferentes energías renovables. Y pueden ver cómo Alemania está liderando por mucho el mercado. Entonces eso nos lleva a preguntarnos por qué pasa eso, por qué un país como Alemania, que no tiene tanta irradiación solar, puede llevar el mercado tan lejos. Y la respuesta está en un estudio que se hizo. Se encontró que las llamadas feed-in tariff, que son unos incentivos al cual al generador se le paga más por la energía que le devuelve a la red que por la que consume, dándole un beneficio económico por su generación, promovió este efecto. Estas políticas se conocen como niches, como mercados protegidos, en las cuales las tecnologías se les permite crecer y unirse a un régimen estable, en un régimen estable. Pero pues para que un niche esté protegido, hay mucho más que política. También depende de la disposición del consumidor, de las características socioculturales del país o de la zona en la que se establezca. Y cada ejemplo es muy especial, no es como tan reproducible. Entonces cada caso tiene que estudiarse dependiendo de su propio contexto. Como llamaba, en este caso, pues tenemos dos casos ejemplos, uno es el alemán y el otro es el español. En el 2008 España lideraba el mercado solar, la energía fotovoltaica. Lo que pasó fue que debido a la recesión económica y a una sobregeneración, el país tuvo problemas técnicos en la red, tuvo que recortar sus incentivos para la producción de energía renovable a través de los paneles solares, por lo cual pasó a quinto lugar en el 2013. Esto nos muestra cómo simplemente el cambio de política a nivel estatal afecta la curva de aprendizaje de una tecnología en un país. En el contexto fotovoltaico se habla de paridad de red. Hace 3 o 4 años se hablaba que cuando la tecnología llegara al punto en que fuera igual de costoso generar 1 kilovatio de electricidad por un panel solar o por una tecnología ya madura como una hidráulica, en ese momento la energía solar tendría un boom, pero no pasó. Los costos bajaron efectivamente y como podemos observar aquí, la paridad de red se alcanzó primero en países como Italia por su gran disposición, por su gran irradiación solar, y siguió hacia el norte de Europa. Pero aún así, en países como Italia y España, la energía solar sigue siendo limitada y en países como Alemania sigue siendo muy grande. Pero bueno, ahora la pregunta es, y eso es una pregunta que se hace mucho, es cómo podemos integrar estos recursos en la red eléctrica. Como les dije, la red eléctrica tiene una capacidad limitada y para reducir costos se busca aprovechar esta capacidad de la mejor manera. Muchas veces se trató de cómo optimizar la integración de los recursos renovables, la posición en la red de los recursos renovables. También se ha buscado de cómo usar la flexibilidad de los generadores eléctricos, de las grandes plantas de energía, para poder acomodarse a la alta variación de la producción eléctrica de estos sistemas. En nuestra investigación, bueno, y esto es debido a lo que les decía, a que la electricidad no puede ser guardada de una manera eficiente y económica, por lo que obliga que la producción siempre tiene que seguir a la demanda. Y como se puede ver en la gráfica, cuando se trata de energías renovables, esto no pasa siempre. Por ejemplo, cuando a veces la demanda baja, la gráfica verde, no es el viento, cuando la demanda sube requiriendo más energía, el viento falló. Y en ese momento hay una pérdida de frecuencia en el sistema
y empiezan a haber fallas en el sistema de electricidad y se puede ver a través de que las luces empiezan a fliquear, a variar. O en otros casos, cuando la demanda disminuye, el viento es muy alto, por lo cual pues tampoco. Entonces toca encontrar un balance y ese balance se puede primero buscar a través de las plantas grandes, de la flexibilidad de las plantas generadoras de electricidad, con su capacidad de inyectar más potencia o reducir su inyección de potencia en el sistema. Pero lo que estamos buscando es cómo habilitar la demanda, habilitar el usuario para que ellos puedan proveer esa flexibilidad. ¿Y por qué? Es porque es más barato, es más económicamente eficiente. El problema en este punto es que la contribución de un solo usuario es muy pequeña, entonces requiere cierta negación y requiere cierta inteligencia, un control dinámico que pueda llevar a que la demanda pueda suplir esta flexibilidad. Entonces lo que se quiere es extender la red eléctrica, el paradigma de la red eléctrica e integrar el usuario en todo el sistema, extendiendo el usuario a través de las energías renovables de los generadores distribuidos para que ellos mismos puedan participar activamente en los recursos, en la generación eléctrica y en el control del sistema. Particularmente, en mi caso, yo investigo los edificios, la capacidad que tienen los edificios para proveer flexibilidad en el sistema, para solucionar problemas de la red y para garantizar la estabilidad del sistema. Los edificios representan uno de los mayores consumidores de energía en el sistema eléctrico. Alrededor de 40% de la energía es utilizada para los edificios y dentro de los edificios para el manejo del confort. Aún así, los edificios siguen siendo un sistema subóptimo. O gastan mucha energía o gastan menos, el confort no se garantiza siempre. El confort, especialmente en edificios de oficinas, es muy importante. Es la función principal y eso se puede ver porque la mitad de la energía se va en el manejo de confort. El confort es un tema muy complejo y se puede diferenciar en tres variables. Uno es la temperatura, otro es la calidad del aire, que se representa a través de la humedad o la concentración de partículas, y el confort visual. En una primera instancia, nosotros hicimos una formulación de confort como una doble gaussiana entre temperatura y humedad relativa, como la representación de confort térmico y confort de calidad del aire, para poder evaluar nuestros diseños. Como decía, el manejo de confort es central en un edificio. Representa la mitad de su energía y está dividido en tres sistemas, que son los sistemas de confort, los sistemas ¿cómo se dice? Storage, de guardado de energía. Bueno, y para eso nosotros proponemos una solución centralizada en cual se remite a la teoría de sistemas de multiagente, en los que acá el problema grande que tenemos, el problema de la red eléctrica, con muchos usuarios, se dividen en pequeños problemas y se permite la negociación entre estos usuarios, entre estos agentes. Un agente en práctica es capaz de percibir, decidir y actuar sobre cambios en un ambiente y sobre un ambiente de control. Y pues a través de la comunicación de estos pequeños agentes se busca que el problema global se resuelva. El sistema propuesto en la universidad es un sistema de bottom-up. Quiere decir que empezamos desde abajo, desde el usuario, dándole su propia participación y su propia representación en el sistema, y se hace una interfaz con la red eléctrica.
para que se garantice la comunicación entre estos dos sistemas, la negociación y se puedan resolver estos problemas. En el edificio se distribuyen en tres zonas de confort y subsistemas de confort. Se trata de reducir la comunicación inicial entre la negociación entre los sistemas y lo que obtenemos es a nivel una función de energía para la parte que es de confort y para los sistemas que no es de confort, limitada por constraints, ah, limitaciones del sistema eléctrico como el voltaje o del sistema del edificio como el confort. Allá a nivel agregado, a nivel de la red eléctrica, lo que buscamos es proveer al sistema con cierta flexibilidad. Es decir, minimizar la distancia entre la oferta y la demanda de flexibilidad. La oferta viene de los usuarios y la demanda viene de la red eléctrica. Y pues se define flexibilidad como la capacidad del usuario a reaccionar a cambios instantáneos del sistema y cambiando su consumo eléctrico. Mm, lo voy a saltar.
Gracias. Sí, efectivamente, estas figuras son consolidados de los informes de proyectos que se van a hacer a largo plazo y las proyecciones que se tienen a futuro. Son escenarios que se crean por la Agencia Internacional de Energía, en este caso, de 2008, en su reporte del 2008. En cuanto a bueno, el punto aquí es que aún los generadores grandes siguen siendo en su mayoría dominantes en el sistema eléctrico. Como parte de la política europea, lo que se busca, y la política mundial en general, se busca que la participación de renovables incremente. El problema que se ve ahí es que los recursos renovables, en especial como mostré, el recurso solar y eólico, son muy variables. Y predecirlos en un lapso incluso de un día es muy difícil. Para poderlos integrar se requiere de sistemas confiables que los puedan soportar. En el caso de que ellos fallen, la energía que ellos se supone que tienen que producir provenga de otros lugares. Por eso es que aún se están creando plantas generadores convencionales. Lo que se busca aquí es buscar la solución en otros sistemas, en los sistemas de demanda. ¿Cómo hacer que la demanda sea responsiva a los cambios de generación de recursos renovables para poder no necesitar estos generadores convencionales? Esto aún está en una investigación temprana. No, no hay incentivo para la demanda en participar en este tipo de, de marcos. Por eso, en el caso suramericano, digamos en el caso Colombia, en el que la energía proviene más de un sistema hidráulico, aquí la mayoría de la generación, si no estoy mal, en un 90%, sino en mayor, proviene de agua. Por tanto, el incentivo en Colombia de cambiarse a algo más renovable no existe. Y cuando se piensa que las energías renovables como la solar van a traer al sistema más problemas, pues es entendible que los generadores y los operadores del sistema eléctrico no dejen. Lo que se busca entonces es que a través del manejo inteligente de la demanda de sistemas como los carros eléctricos, esto pueda ser atractivo y se le pueda reducir los costos a los operadores del sistema y que ellos no tengan que invertir algo extra para dejar que los usuarios produzcan su propia energía.
Bueno, dentro de los sistemas convencionales, el que menos impacto por cuestiones de CO2 o de emisiones de CO2 es el hidráulico. Pero como ustedes ya saben, también tiene mucha polémica. Crear una gran represa para generar electricidad genera un impacto ambiental considerable. Creo que ahorita en el Huila se está creando una gran hidroeléctrica que está causando una polémica muy grande. En el caso de Caquetá, yo sigo creyendo que la energía solar es la forma es más viable. Pues como ustedes todos saben, tenemos una gran irradiación solar acá, tenemos una vasta disponibilidad de tierras para generar. El problema ya viene siendo es cómo reaccionar a los cambios del sol. Porque digamos hoy, durante la mañana estaba nublado, durante la tarde un poquito de sol y no podemos contar a que vamos a dar la energía, a proveer la energía usando paneles solares para casas y decirles durante la mañana no pueden consumir, porque de eso no se trata. Entonces toca buscar es como este balance entre medios convencionales y medios renovables. Y esta participación de los medios renovables se puede incrementar a través del uso inteligente de la demanda. Por ejemplo, si usted cambia el consumo eléctrico de la noche a la mañana, la capacidad de las baterías que tuviera que usar usted en caso de que su generación viniera de fotovoltaica sería menor. Usted podría hacer una especie de autoconsumo. Pero todo esto depende como de ciertas prácticas que el usuario tiene que adoptar y de ahí viene el problema, cómo incentivar al usuario para que adopte este tipo de prácticas, este tipo de costumbres. Pues digamos que lo mismo se decía de los celulares, ¿no? De la radiación electromagnética. Muchos de estos dispositivos tienen que pasar por estudios de compatibilidad electromagnética porque ellos también interfieren entre ellos mismos. Entre mayor cantidad de elementos dentro de una casa, mayor ruido dentro de las señales. Pero estos sistemas son pasivos, no generan señales fuera de ellos. El único problema con respecto a contaminación es cuánta energía se usa para producirlos, si esta energía viene o no de recursos renovables, porque si uno usa un generador diésel para crear una planta fotovoltaica, pues ahí tiene usted un problema como de, no sé, un desbalance exacto. En un lado usted está produciendo CO2 para producir una tecnología limpia. Ese es el único problema que tienen estas tecnologías, que muchas veces no se incluye dentro de su estudio de generación de carbono la energía que se requirió para producirlos. Y este fue el caso de los vehículos híbridos, en los cuales, digamos, en países como en Europa, que la energía eléctrica viene en mayoría de carbón, usar vehículos eléctricos con la idea de que son más limpios cuando su electricidad viene de generadores de carbón pues, es un poco hipócrita. Pero pues esto siempre se excluye del usuario, siempre se le omite. Bueno, muchas gracias a nuestro conferencista internacional, pero con raíces caqueteñas, Luis Ángel Hurtado Muñoz. Son las 4 de la tarde. Los quiero invitar en la parte exterior del auditorio a tomar un refrigerio y volvemos dentro de 15 minutos. Gracias.
están en sintonía con el Seminario Internacional sobre Fiscalidad Ambiental. De igual forma, agradecemos a Eider Rivera, funcionario de la Biblioteca de la Universidad de la Amazonía, con su empresa Videoarte Riverón, que es el que está situado en las afueras del auditorio, una empresa que, reciclando para el medio ambiente, es la contribución ambiental para el mejoramiento social. Entonces los invitamos también a que vean la exposición. Igualmente invitamos al especialista Orlando Núñez Mota, él es contador público, especialista en gerencia tributaria y aspirante a magíster en tributación en la Universidad de la Amazonía. Él nos va a exponer la ponencia Incentivos tributarios como estrategia de la conservación del recurso hídrico en la microcuenca La Holanda de Florencia Caquetá, estudio de caso. Démosle un aplauso, por favor. Buenas tardes. Este estudio es compartido con mi compañera Mireya Cabrera Rico y el acompañamiento de nuestro director, el doctor Juan Carlos Suárez. Incentivos tributarios como estrategia de conservación del recurso hídrico en la microcuenca La Holanda, Florencia Caquetá. Quiero comenzar esta exposición con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuánta agua se requiere para la producción de 1 kilo de carne bovina, de res? Es una pregunta que tal vez pasa desadvertida en nuestra región porque en nuestro país gozamos de una aceptable oferta de agua, pero para producir 1 kilo de carne se necesitan aproximadamente de 15.500 a 16.000 litros de agua. A medida de ejemplo, para producir la cantidad de carne que se consumió en Colombia el año pasado, en el 2014, se utilizó una cantidad de agua equivalente a lo que corre por el río Hacha en un periodo de 40 meses. O si se quiere ver de la siguiente forma, lo que el acueducto de Florencia captaría en un periodo de más o menos 600 años, teniendo en cuenta que de este río se extrae el 66% del agua que consumimos. Esto nos lleva a la conclusión de que no solamente gastamos agua cuando nos bañamos, cuando lavamos, sino que también se consume muchos litros de aguas cuando hay producción de alimentos. Es común pensar en los sistemas económicos principalmente desde el punto de vista de la rentabilidad, ya que esta hace que la misma se desarrolle, pero nos hemos preguntado desde la óptica de la afectación del medio ambiente y más específicamente del recurso hídrico, que es el tema de nuestro estudio. La ganadería se encuentra en los 5 continentes, y en Latinoamérica ocupa el 75% de todas las tierras dedicadas a la producción agropecuaria. Y en todos los ecosistemas, el 30% de la superficie terrestre. Es por ello que muchas de las cuencas importantes para la recarga